Este programa es patrocinado por Best Boards. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rubén Heredia de la agencia Momento Cero y estoy aquí en una emisión más de este podcast que se llama Comunicontando. El día de hoy tengo, como cada jueves, a una grande de la comunicación, una persona que agradezco mucho que esté aquí, que es un honor tener sentada junto a mí, Itziar Gómez. Me da todo un gusto estar aquí en Comunicontando con toda la audiencia. Qué gusto, muchísimas gracias, Rubén, por invitarme y por darme la oportunidad de compartir un poquito más con este espacio. Muchísimas gracias por tu invitación, gracias por venir, gracias por contestarme, gracias por estar aquí y pues bueno, como dices, dispuesta a platicar de esta industria que además nos mueve a todos, ¿no? Itziar, quisiera comenzar por presentarte como Dios manda. Y que toda la audiencia también sepa con quién estoy, qué has hecho, a qué te dedicas. Pues bueno, si en algo me equivoco, sape, ¿va? Itziar Gómez, socia fundadora en Plasmar Comunicación, consultora en comunicación y relaciones públicas, consultora en diversidad e inclusión y columnista. Y otras cosas que has hecho y que ahorita me vas a platicar. Con todo gusto, con todo gusto. Qué placer, Itziar, pues platicaríamos, me gustaría comenzar. Tú estuviste 10 años en ProMéxico. Así es, ¿No? Así es, Rubén. Tuve oportunidad, afortunadamente, de encargarme de toda la parte de la narrativa y de la marca país durante 10 años, lo cual fue un verdadero honor, un verdadero orgullo, y me siento muy, muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Yo creo que a quienes nos dedicamos a la comunicación, a la mercadotecnia, a las relaciones públicas, tener el proyecto de marca país es uno de los grandes, pues de las grandes aspiraciones. Claro. Y tener esa fortuna fue una de las grandes, pues es uno de los grandes logros de mi vida, ¿no? Tú eres comunicóloga. No, yo estudié letras. ¿Cómo Yo crees? estudié literatura latinoamericana. Hice mi especialidad, allá en la Ibero tienes oportunidad de escoger alguna rama. Yo escogí periodismo, estuve metida en temas de periodismo un tiempo, temas de periodismo en radio también, y posteriormente empecé a pues también meterme en temas editoriales. De hecho, empecé haciendo corrección de estilo desde los 18 años y posteriormente me dieron una oportunidad pues de entrar a una maestría, estudiar la maestría en edición de libros y revistas. Estudié esa maestría y cuando volví a México... ¿Dónde lo hiciste, Itziar? En Salamanca. Ah, wow, bien. Y cuando volví a México tuve oportunidad de echar a andar el proyecto de mi maestría. Que lo hice, tenía que ser un proyecto que fuera económicamente viable. Los proyectos editoriales en México, para que no traiga muy en el radar, generalmente es muy difícil que sean económicamente viables. Sí. Las revistas, los libros, cada librería que hay en el país, yo veo lo que hay detrás de cada uno de esos objetos que vemos en nuestras manos y me imagino pues toda la cadena de personas, empleos y procesos. Pero ¿qué hace para que llegue un libro a tus manos? Para que llegue un libro a tus manos o una revista. Entonces, regreso a México, fundo la editorial y sacamos el único proyecto que en mis números daba positivo, que era un proyecto de autos clásicos. Wow. En su momento exploré el camino de publicar una revista gay, una revista para la comunidad LGBT no más. Pero no me daban los números. Luego quise también, dije, bueno, editorial de poesía, porque me encanta la poesía, y tampoco dieron los números, entonces ya pude estar pues, a lo mejor si fuera digital, bajaría muchísimo el costo. Sí, porque a una revista mandarla a imprimir es carísimo, ya es gratis y no tienes tantos anunciantes. Claro, pero en ese entonces era 2004. Bueno, entonces sí o sí era todavía otro escenario. Afortunadamente hemos avanzado mucho en contenido digital. Sí. Entonces creo que el entorno ahorita es muy distinto. Pero bueno, después de estar un tiempo en el tema de edición de la revista de autos clásicos, empezamos a hacer una revista de comercio exterior y eso me llevó a que fuera invitada a ProMéxico para justo dirigir la parte editorial.
Wow. Entonces entré a ProMéxico con temas editoriales y posteriormente fui creciendo. Me invitaron a ser parte de la coordinación de asesores, que es como el equipo cercano del director, y después el director me nombró vocera de ProMéxico. Entonces tuve la oportunidad de dirigir. En ProMéxico dirigíamos la estrategia de marca país en materia de negocios a nivel global, entonces estuvo muy padre. Y ahí ya, bueno, la vena para después, ahora lo que te dedicas. Exactamente, y así fui pues sembrando tanto relaciones como conocimimientos y también un poquito de sensibilidad de la temática de lo que a mí me gustaría tener cuando yo estaba de este lado, ¿no? Cuando yo era funcionaria pública o cuando yo he estado también en empresas del sector privado de este lado, pues tratando una agencia, ¿qué es lo que me gustaría ver? Entonces, he tratado de que mi agencia de comunicación tengo ahora responda a esos retos. Fíjate que es muy chistoso, con muchas personas platicando esto, pues bueno, esta generación que hoy conocemos, ¿no? Que quieren emprender, ¿no? Aún saliendo luego de la universidad. Mi consejo es, ve, ¿no? Conoce algunas otras culturas empresariales, cómo se mueven, si te gusta, si no te gusta, y después emprendes, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos, pero pues cuando ya te enfrentas a un emprendimiento, pues detrás en cosas, pues no sé, de contabilidad, cuando a lo mejor no tenías ideas, administración, ¿no? Y decías, ¿no? Y muchos buenos proyectos caen por eso, ¿no? Porque a lo mejor tienen una parte, pero les falta la otra, que es como mejor más administrativo, ¿no? A lo mejor es nuestro caso, mucho creativo, pero del otro lado también hay que tirarle a la parte, pues, administrativa, ¿no? De esa empresa. O ya ni juegas a eso, ya ni entras a eso, ya es completamente el negocio, ¿no? Sí, pues de hecho cuando y a ti te ha de pasar también, cuando eres empresaria, pues tienes muchas cachuchas. O sea, tienes la cachucha de contadora, la cachucha de recursos humanos, la cachucha de telefonista, de recepcionista. Pues es una gran escuela porque estás formando parte de distintas labores que en un empleo no tendrías. Entonces, por eso creo que hay que quitarnos el miedo a aprender. Sí. O sea, tenemos mucho miedo. Creo que la cultura mexicana tiende a tener mucho miedo hacia el fracaso. Sí. Y hacia cómo lo verá la sociedad y si no me sale el negocio como debería. Yo creo que ese miedo nos lo deberíamos de quitar. O sea, hay muchos aprendizajes que deja el emprendimiento. Pues mi primer emprendimiento, pues el de la revista de autos clásicos, me dejó muchos aprendizajes. También tuve que ponerme todo tipo de cachuchas. Sí, o sea, fui desde preprensa hasta diseño editorial y cartadora, fui de todo. También de encargada de distribución, porque las revistas se vendían en puestos de periódicos y en locales cerrados. Entonces, de todo, logística, tienes que ver de todo. Pero hay con impresores, señores impresores, es un rollo. Es un rollo. ¿No? O sea, hay quien se avienta y dice, ya llegó a tus manos, como te decías, no sabes la cantidad de personas y lo manoseado que está ese trabajo para quien analiza, quien lo escribe, quien lo que hace para que llegue a ti, ¿no? Sí. Y aproveches. Sí, las artes gráficas son todo, o sea, son una rama apasionante, pero también muy compleja y muy específica. Entonces sí creo que emprender es una gran escuela para quien quiera o quien sienta esa vocación, porque también tiene que ser una vocación. No todos. Y en mi personal trayectoria tiene que haber como cierta resiliencia ante la inestabilidad. Porque, pues, mis 12, 13 años de empleada, pues sabes cuánto ganas y haces la planeación. Claro. Con respecto a eso. Ahora, en mi cachucha de empresaria, pues tengo que saber que que las empresas, su vida es la ondulación. Entonces, hay que saber encontrar la media y la estabilidad en ese entorno tan cambiante. Sí, claro, o sea, aprendemos, pero también es bastante, ¿no? Que sí, son matemáticas. Y con esto, pues bueno, los centros de trabajo con inclusión, ¿no? Que sea un centro de trabajo incluyente. He leído mucho que a eso te dedicas, de eso hablas. ¿Qué opinas? Pues
La verdad es que gran parte de mi trayectoria profesional se ha enfocado en el tema de comunicación y relaciones públicas. Pero recientemente pues empecé a asesorar, al principio empecé a asesorar pues de cuates, tengo a varios amigos empresarios y les empecé a asesorar de cuates de qué hacer en temas de diversidad, equidad e inclusión. Pero luego empezó a ser como un tema más recurrente y me pedían como más cosas y más profundas. Entonces ya empecé con el tema de la consultoría, en temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces esa es una vertiente nueva en mi carrera. O sea, en cuestión de comunicación y relaciones públicas tengo pues 20 años en eso. Y ahorita en el tema de consultoría de diversidad, equidad e inclusión yo creo que un par de años, más o menos. Eso nos lleva a la innovación. Sí, claro. Claro. De hecho, la diversidad, y recordemos, por ejemplo, Rubén, ¿cuál es uno de los lugares en el mundo donde más innovación se genera? Es justo Silicon Valley. Silicon Valley es una sociedad muy innovadora que parte de una sociedad también muy diversa. O sea, San Francisco está, como sabemos, históricamente el germen de los movimientos feministas y del movimiento también de la comunidad LGBTQ+. Claro. Entonces, ha sido el epicentro de muchos movimientos, desde Fannie Mae hasta temas pues también muy actuales también, de temas de tecnologías de la información, de industria 4.0, de inteligencia artificial. Entonces, toda esa tecnología requiere de un pensamiento diverso. ¿Sí? Y lo hemos escuchado mucho, por ejemplo, en Steve Jobs, ¿no? De cómo creó una computadora por una tipografía innovadora, por el gusto que él tenía de las artes tipográficas. Entonces, el encontrarse con una diversidad de gente y de pensamientos distintos es un paso hacia la innovación. Y es también un paso que se refleja mucho en el negocio. O sea, lo que yo le digo a mis amigas y amigos es que están encabezando empresas, hay que hacerlo porque es lo mejor que se puede hacer. O sea, es humano, es lo necesario y es lo que debe ser. Sí. Pero también, si Banco su área administrativa no está de acuerdo, pues que lo vea también como tema de negocio. Ahora, Es negocio, apostan por las personas. es lo que te gusta de Swiman, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos generadores de valor al interior de una empresa, pues es tu capital humano, Exacto. ¿no? Y entonces puede traer muchas otras visiones, otras vertientes que hoy tu negocio lo está dejando de ver, ¿no? Claro. Como dices, puede ser otra pilar de tu negocio o área de negocio que tú estás perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues fue muy sencillo dejar de lado. De ahí yo creo que entra un tema machista, no sé. Realmente lo que pasa es que las empresas se miran a sí mismas y se miran al ombligo y no miran nada más. O sea, como que en un inicio, lo que me ha pasado en estos temas de consultoría es que llegas y tienen por ejemplo, un código de vestimenta. Ok. Y en el código de vestimenta, las mujeres, por ejemplo, van con falda y los hombres con pantalón. Y les dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, es que así se ha hecho en los últimos 20 años. Bueno, ¿y no crees que es algo que se pudiera cambiar? Porque es fácilmente se puede cambiar Y fácilmente. no te cuesta dinero. Y no te cuesta que dices, híjole, ¿cuánto me va a costar eso? Hay que invertirle. No, aquí el código de vestimenta es como la persona quiera ir vestida. Ese es el código de vestimenta. ¿Qué otras acciones te parece que podrían tomar las empresas al interior? Eso, por ejemplo, es muy sencilla, la del código de vestimenta. La de, por ejemplo, los formatos. Hay formatos en donde dicen él o ella, Bien. o nombre, o Qué padre o madre. Y nada más tienen padre o madre, o sea, si somos dos mamás no entramos. Ok. O si alguien es ella y es él, ella, y ya no tiene en su formulario alguien que se identifique con un género no binario. O sea, esos cambios son muy sutiles, pero hablan mucho de la visión de una empresa. Bien, y bueno, al final, si los empiezas a implementar, pues se convierten en políticas. Sí, claro, total. Ahora que llegue, Esos temas sutiles es
Yo pongo una casilla para alguien que se identifica con un género no binario. Es te reconozco, te nombro y te incluyo. ¿No? ¿Vale? Sí. Porque además la diversidad sin inclusión no funciona. O sea, puede haber una empresa muy diversa donde haya personas que en la rueda de la diversidad esté toda representada. O sea, que haya personas con diferentes religiones, con diferentes perspectivas políticas, o con diferentes razas, o con diferentes idiomas, o con diferentes nacionalidades, o diferentes orientaciones sexuales o identidades sexuales, pero si no hay inclusión, no sirve de nada, porque entonces lo que sucede es lo que pasa, por ejemplo, en muchas ciudades, ¿no? Que está el barrio chino, el barrio coreano, el barrio... O sea, Todos divididos. Y Qué bueno sería que cada quien trajera parte de su cultura y pudiéramos hacer algo padre, ¿no? O algo en unión. Con esto, pues bueno, las mujeres en los negocios, ¿no? Hoy nos lleva a esta parte, lo cual me da mucho gusto porque, pues bueno, por muchos años, de pronto ahorita platicábamos fuera de la cámara, el tema lésbico, ¿no? De entrada, de la minoría todavía más minoría, ¿no? Y entonces, además, por ser mujeres, ¿no? Y además, entonces, hoy los negocios en las mujeres de la comunidad, ¿qué me puedes decir? ¿Qué tenemos ahí? Pues creo que nuestro papel de mujeres dentro de la comunidad y de mujeres en la comunidad empresarial es cada vez más visible. Okay. Y creo que ese es un tema importante, o sea, los roles a seguir. Para las mujeres lesbianas de mi edad, no hubo, hace 20 años que yo salí del closet, bueno, de casi 25 años que yo salí del closet, no había como roles a seguir de mujeres que se reconocieran a sí mismas como lesbianas y que lo dijeran abiertamente y se sintieran orgullosas y además fueran exitosas. O sea, dígame, hace 25 años, ¿quién estaba fuera del closet y lo decía? Sí, era muy triste porque encontrabas pues muchos pues motes, ¿no? De un hombre gay, ¿no? Pues no podía ser más que alguien que se dedicara a la estética. Exacto, que era estos estereotipos. Estereotipos, exacto. Terribles de las profesiones que había vinculadas con la comunidad LGBTQ+. Eso se está rompiendo muchísimo. O sea, una de las principales preocupaciones cuando yo salí del closet con mi mamá era, pero es que te van a discriminar muchísimo y va a ser un camino lleno de sufrimiento. Yo creo que hay mucho más sufrimiento si no hay aceptación de la familia. Claro, sí, porque al final es quita de fuerza. Porque hacia afuera la comunidad va ganando cada vez más espacios y va ganando más representatividad. En materia de mujeres lesbianas, me parece que tenemos mucha oportunidad todavía. O sea, me creo que hay muchas personas bisexuales y también muchas personas homosexuales o gay que están que son figuras públicas. En mujeres somos menos, sí. En México todavía menos. De hecho, en el INEGI está nuestro número de mujeres lesbianas, somos 500,000 en el país. Pero, es un número muy bajo considerando que en México pues, somos más de 130 millones de habitantes. Claro. Entonces, es un número muy bajito. Yo creo que es un número subrepresentado, o sea, creo que somos más, pero tenemos como más miedo a decirlo. Que hay mucho estigma, hay mucho... Dijiste hace rato algo muy bonito. La familia, ¿no? Es quien te cubre, ¿no? Quien te abrirá en ese caso. Hace años, igual me queda claro que también habrá mamás que no apoyan, o familia que no apoya, familia que apoya, o diferentes cosas. Pero hoy me parece que, para quien nos escucha, ¿no? Que pues, dices, es que te van a lastimar, ¿no? Hay que entender dos partes. A quien es de la comunidad, quien es lesbiana, quien es gay, quien sea el género que se identifique, es volverse a identificar, volver a conocer a tu hijo, ¿no? Porque eso pasa. Te conoces tú cuando sales del closet, pero luego también le das chance a tu familia que te vuelva a conocer, ¿no? Porque a lo mejor ese Rubén que tenía 5 años a los 18, pues dejó de ser todos sus años la idea que traía tu familia, ¿no? Entonces, el que te digan eso, yo ahorita que comentaste es que te van a lastimar. No era que no se aceptara, era que justamente te querían cubrir tanto
que decían, es que me da miedo que te digan algo, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es el principal temor de las familias cuando sales del closet, de que te enfrentes a una sociedad, pues sí, muy heterosis-normativa, como la que tenemos, donde naces y te ponen la pijamita rosa porque eres niña, o naces y te ponen la pijamita azul porque eres azul, que los colores no tienen género. Exacto. Lo que me sorprende, por ejemplo, es que sigamos teniendo como estas fiestas de gender reveal donde las mamás sacan en la caja y sale, es niña o es niño, y sale el confeti de colores, no porque esté mal en sí, sino porque es el reflejo de que todavía en nuestro país y en muchas partes del mundo sigue La pijamita. sigue este tema de la pijamita, de la visión heterosis normativa de niña, niño, y dónde está el género no binario. Y además esa personita le estamos dando una identidad sexual que a lo mejor cuando crezca no sea la misma identidad sexual con la que se identifique. Claro. Entonces, creo que la libertad en ese sentido. No hay 2023, no es lo que pasaba hace 20 años, ni siquiera te puedo decir algo que pasaba a mí. Digo, me tocó como esa brecha en la que llegas un poquito más ya agarradito de la mano de tu novio y todavía te volteaban a ver. Hoy 2023, Ya, aquí al menos en la Ciudad de México no, porque sabemos que hay algunos otros datos sí, fuera, pero en la Ciudad de México difícilmente, Sí. es muy poco. Creo que ya vivimos en una sociedad muchísimo más abierta, muchísimo más incluyente, muchísimo más abierta a la diversidad. En temas, creo que todavía tenemos una agenda que tenemos que defender. Por ejemplo, la agenda de las comunidades trans. Bien. A mí me da mucha tristeza que en pleno siglo XXI, en 2023, todavía las estadísticas muestren que 1 de cada 3 personas trans termina suicidándose. Eso habla de Asesinato, ¿no? Todavía. somos el segundo país con más transfeminicidios después de Brasil, pero es también muy relevante que sepamos que la comunidad trans tiene pues esos retos que tenemos que sumarnos y pelearlos, porque son también nuestro reto. Y la otra parte que también me da mucha tristeza es que sigan existiendo los ecosig, que son estos centros donde las familias que no están de acuerdo en que su hija, hijo o hija sean de una orientación sexual diversa o de una identidad de género distinta a con la que se fueron concebidos o concebidas, los meten en estos centros pues, que le llaman terapia de conversión. Sí, pero y esa es conversión. Las terapias de conversión que son verdaderos centros de mutilación o de de maltrato, o sea, al final no tengo la palabra. Totalmente, o sea, son lugares yo tengo desafortunadamente tengo amigos y amigas cercanos que pasaron por ecosigs. Digo, porque recuerden que yo tengo 25 años, entonces les llevo por ahí algunos añitos, y en esos entonces en los ecosigs era pan de todos los días. Entonces, pues sí tengo un par de amigas y amigos que salieron de allí, y sí son lugares de sufrimiento muy feo que marcan una vida y que afortunadamente están con vida y siguen, pero también las estadísticas demuestran que las personas que pasan por una ecosig, 1 de cada 2 termina suicidándose, porque te infligen un dolor y un problema de aceptación hacia ti misma, ti mismo muy fuerte. Bien. Entonces creo que esas 2 agendas todavía las tenemos pendientes, las tenemos que pelear cada vez más y dar movilidad. Claro. Y por eso creo que veo con buenos ojos que esta marcha que viene para 2023 sea una marcha más política, que si bien tenemos mucho que agradecer y que celebrar, pero creo que necesitamos esta marcha más crítica de lo que hemos alcanzado
y hacia dónde queremos llegar. Bien, no perder el foco, ¿no? En algún momento platicábamos, pues bueno, sí me parece que es una derrama económica, que es importante, que nos lleva al PIN marketing, pero no perdamos de vista que también hay un objetivo, ¿no? Y todas esas personas que han luchado, todas esas personas que han salido a decir yo soy, yo hago, también es el reconocimiento, ¿no? Activistas que pues en su momento, no sé, para los 90, ¿no? En estas marchas, ¿en qué año fue la primera que fuiste tú? Yo la primera la que participé fue la de 99. 99. Bueno, o sea, ya tiene bastante. No, bueno, pero es bueno saber cómo era para el 99 y que aparte era una mecha importante porque estaba el 2000 en la puerta. Sí, claro. ¿No? Cuando todo el mundo es que el 2000 viene el cambio, ¿no? Es el cambio de todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Cambio político, cambio todo pasó. Que se veía como una fecha así medio apocalíptica. Exacto. Sí, vamos a terminar el siglo. Pero ¿cómo era para esos años? Seguía siendo una marcha, bueno, en ese entonces era una marcha muy política. Uh-huh. Tenía muchas consignas y pancartas, como hoy en día es la marcha del 8M, Claro. un poquito así, o sea, sí, con una agenda política muy importante. Y al paso de los años, pues empezaron a sumar los trailers de los antros. Sí. Y estaba ahí el trailer de Living, por ejemplo, que es un antro que ya no existe. Estaban los trailers de los antros, luego se empezaron a sumar los trailers de las marcas. Y yo veo con buenos ojos que las marcas estén tan interesadas en apoyar nuestro movimiento. Sí. Pero creo que hay otras formas. Y creo que la mejor forma de hacerse parte o ser parte del movimiento es hacia el interior. Bien. O sea, llevar esa agenda de diversidad e inclusión hacia el interior, nombrar a las personas de la compañía por el nombre, el pronombre porque quieren ser nombradas, tener formularios. Y organización. Una organización, un comité dentro de la equidad e inclusión real, que dé sugerencias reales hacia la cabeza. Y creo que si la cabeza de la empresa está convencida de los beneficios que tiene la diversidad, la equidad y la inclusión, ya tiene un paso enorme hacia adelante. Ahora, porque lo que buscamos como en la parte de marketing, de publicidad, decimos este tipo de activaciones, ¿no? Podría parecer porque todo el mundo va a ir a Doritos, todos los que se suban a las marcas. Pues claro, es un nicho y ahí lo tienes, ¿no? O sea, lo único que tienes es que impactarlo. Pero también me parece también esta parte de responsabilidad social en la que estás haciendo, ¿no? O sea, sí, humanamente, pues bueno, quiero cambiar a alguna ideología o con eso cambiamos a otra cosa que ya no es publicidad, ¿no? Claro. Pero, pues bueno, el objetivo de qué vas a hacer, qué quieres hacer en esta marcha. Digo, regresando a lo político, donde pues, no vamos a entrar mucho, pues al final es una derrama y es una lana que no sabemos ni bien a bien en dónde queda ni qué se hace, ¿no? Y creo que lo que debe de haber en el centro es justamente, como bien decías, este tema de responsabilidad social y de tener claro que quienes trabajan en la compañía son personas y que en la medida en la que las personas están más contentas, forman parte de su núcleo de trabajo y de su espacio de trabajo de manera más libre, más auténtica, más genuina, que es lo que luego pasa mucho cuando somos parte de la comunidad LGBTQ+, que luego te preguntan, ay, ¿y tu esposo? Digo, yo salgo por lo menos una vez a la semana del closet. ¿Y tu esposo? No es esposo, es esposa. Y hay quienes todavía que no saben llevar este tema, se ponen de mil colores, ¿no? Se incomodan. Pero como ya me ha pasado tantas veces, como que trato de alivianar a la persona y, ay, no te preocupes, ¿no? Mexicano, tengo 20 años de casada y tengo una hija, etcétera. Entonces empiezo a platicar y ya como que se les baja el nerviosismo, porque sí, luego se ponen muy, muy incómodas las personas que... Porque sienten que a lo mejor todavía uno se incomoda, Exacto. ¿no? A veces a mí me pasa el famoso albur, ¿no? Claro. Que a lo mejor te das cuenta cuando lo dicen con todas para fregar, pero hay también quien se le va, ¿no? Y cuando se les va, se sienten muy incómodos y quieren casi pedirte disculpas. No, o sea, quien ya lo tienen muy maduro, la verdad es que no pasa nada. Sí, creo que nuestra
o sea, nuestro papel no es educar a nadie. Ujú. Sin embargo, en la medida de lo posible, si podemos ir pues transmitiendo los valores que son importantes para la comunidad LGBTQ+, y también las palabras, ¿no? O sea, porque es importante, por ejemplo, decir todes, ¿no? Porque es importante incluir a las personas que se identifican con un género no binario. Porque es importante nombrar con el pronombre a cada persona de acuerdo a cómo se identifique. O sea, ir haciendo esos cambios de conciencia. Que saber qué hay detrás, como decíamos hace rato, detrás de una revista de trabajo que hay, detrás de una persona, todo lo que ha pasado, la historia, por eso también el respeto y por cualquier cosa que... Y la empatía, o sea, la empatía que creo que es muy importante en estos casos. Entonces sí, o sea, poco a poco ir basando en el conocimiento que tenemos tal vez quienes somos parte de la comunidad hacia otras esferas de la sociedad, de manera que se vaya haciendo cada vez más un estándar. Claro. Y que al rato, pues, en todes sea parte del diccionario de la Real Academia, ¿no? Itziar, ¿cómo sería tu idea esta parte de la marcha? Regresando al tema que guardadito. Súper. ¿Cómo te gustaría que fuera una marcha? Pues a mí me gusta mucho, o sea, la diversidad que haría en la marcha. Creo que es una marcha muy, muy diversa que incluye muchas voces y que además tiene esa bondad de ser para quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+, como en nuestro momento del año, ¿no? O sea, ese momento de fiesta, de celebración, que creo que no debe de dejarse, pero sí tampoco olvidar la agenda para lo cual fue creada la marcha. La marcha fue creada a finales de los 60 en la Ciudad de México, justo para hablar de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y yo estoy muy agradecida por esas generaciones que marcharon en los finales de los 60, 70, 80, yo me sumé en los 90, para que, por ejemplo, el matrimonio hoy sea una realidad. Y pues te comentaba también, además de los ecocid, el tema de los transfeminicidios. O sea, es muy doloroso que México sea el segundo país a nivel global con más transfeminicidios. O sea, eso habla de irregulación. Sí, de que tenemos un estigma muy fuerte, que seguimos con estereotipos de género, con estereotipos. Fíjate que ahorita que lo dices, a mí me pasó alguna vez, todavía recientemente, que decían, es que a mí la gente travesti me da miedo, ¿no? Y lo hablábamos aparte dentro de la misma comunidad, ¿no? Me tocó obviamente conocer en algún momento a alguien que me cambió todo ese chip, que de verdad la idea de decir, me dan miedo, pues claro, porque a lo mejor no sabes si está, por quienes no conocemos, pareciera que está disfrazado, y esta persona me cambió todo a la parte de decir, pues es que es con lo que me identifico, ¿no? Y apréndeme a respetar, y no lo pidió, ¿sabes? Con su forma de ser, con la manera en que me explicó, ¿no? No me ofendes si me dices él o ella, ¿no? Y más bien me tuvo mucha paciencia, creo que es eso. No, me tuvo mucha paciencia, como lo que estamos platicando ahorita, que cuando se fue yo le dije, wow, no, déjame abrazarte y no te voy a, o sea, por supuesto que eres ella, ¿no? Porque es lo que yo estoy viendo y tengo que aprender a respetar esa parte. Te voy a comentar algo y quiero que le des un consejo a Gerardo. Gerardo es director de una empresa transnacional en México dedicada a la industria de la construcción. Él nota que su cultura empresarial es machista. Él no es machista. Sin embargo, él apoya a la comunidad LGBT+ y quiere que su empresa sea incluyente y diversa. ¿Qué le recomiendas? Pues, primeramente creo que ya tiene un gran paso andado. Que él quiera hacerlo dentro de su empresa es ya un paso muy importante. También le recomendaría, si su empresa es mediana o grande, hacer un comité de diversidad, equidad e inclusión. Okay. Que eso vale mucho la pena, que se genere ese comité y que se genere y que se comprenda por gente de la comunidad, y también por mujeres y por personas que tengan alguna discapacidad, o sea, que pueda ser representativo justo de la rueda de la universidad, y que este comité sesione
y comparta dentro de sus sesiones qué es lo que ven al interior de la empresa que podría mejorarse. Bien. Y esas recomendaciones entregárselas a Gerardo para que Gerardo pueda implementarlas al interior de la empresa. Generalmente lo que sucede en esos comités es muy valioso, muy genuino, muy auténtico, siempre y cuando se genere un ambiente de confianza, ¿no? De seguridad, de que ahí pueden compartir lo que requieran y que lo que compartan es hacia mejora, ¿no? O sea, ya no va a haber Una política. exacto, que no va a haber represalias o algún tipo de acción en contra, sino que la idea es que mejoren y que cada vez vaya hacia adelante la empresa en materia de responsabilidad social. Bien. Ciar, quiero compartirte una serie de palabras y quiero que me respondas con una sola. ¿Ok? ¿Qué significado tiene para ti cada una de las que te voy a mencionar? Ya. La palabra es esposa, Familia. familia, Todo en mi vida. hija, A mi persona favorita del planeta. comunicación, Conexión. activismo mexicano, Responsabilidad social. diversidad. Justo inclusión. Wow. Itziar, es para mí de verdad un orgullo, un gusto, un placer, ¿no? Conocerte, tenerte aquí junto a mí. En Momento Cero tenemos una filosofía y decimos que es ese momento en el que avanzas o te quedas o tú haces un paso atrás. El momento cero de tu vida, Itziar, cuando tú dijiste, ¿qué hago? Voy para adelante, voy para atrás, me quedo. Perfecto. Yo creo que un momento muy decisivo de mi vida fue justo cuando salí del closet y que decidí que aun cuando a mi alrededor las circunstancias no eran favorables y que las circunstancias como que me invitaban a seguir en el closet y seguir a escondidas, decidí abrirme y ser una persona auténtica y genuina. Creo que esa fue una de mis mejores decisiones de vida y creo que el amarme a mí misma en todas mis fases, en todas mis facetas, en toda mi diversidad, también es una decisión de vida muy importante que me ha hecho un antes y un después. Claro. Itziar, y para la gente que nos está viendo, ¿en dónde te encuentras? Estoy en LinkedIn, Ok. como Itziar Gómez, y estoy también muy, muy activa en otras redes, que los invito también a seguirme a través de ellas. Estoy como Itziar Gómez también. Pues ahí está, escríbanle, que le comente, porque contesta, eres tú, ¿no? Personalmente. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Para las personas que nos ven en YouTube, que nos escuchan, pues ya saben, comenten, compartan, pues bueno, nos vemos en la próxima emisión de este podcast. Muchas gracias. Este programa fue patrocinado por Best Boards.